Cuando desperté, vi que mi esposa me había engañado con mi mejor amigo. El timbre sonó exactamente a las 8:30 de la noche, un martes, justo cuando me estaba acomodando en mi sillón favorito con una cerveza fría y el mando a distancia. Mi mujer, Patricia, levantó la vista de su portátil, donde había estado trabajando en una presentación de marketing para su empresa. ¿Esperas a alguien?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por su expresión de sorpresa. No, ¿qué va?, dijo, cerrando el portátil y alisándose el pelo rubio. Quizás sea un paquete. Me levanté del sillón, mis rodillas de 34 años crujiendo ligeramente después de un largo día gestionando obras. Como jefe de proyecto en Construcciones Romero, me pasaba la mayor parte del día de pie, coordinando con contratistas, revisando planos y asegurándome de que todo siguiera el calendario y el presupuesto. Lo último que quería era un visitante inesperado interrumpiendo mis escasas horas de relax. A través de la mirilla, pude ver a una mujer que no reconocía de pie en nuestro portal. Tendría unos 20 y tantos, con el pelo oscuro recogido en un moño despeinado y llevaba lo que parecía ropa de diseño cara. Estaba golpeando el suelo con el pie impacientemente y mirando su móvil. «¿Quién es, Carlos?», gritó Patricia desde el salón. Abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena de seguridad. «¿En qué puedo ayudarla?». La mujer levantó la vista con una expresión que inmediatamente me puso en alerta. Había algo prepotente y exigente en sus ojos, como si ya estuviera molesta porque no había abierto la puerta lo suficientemente rápido. «Por fin», dijo, como si la hubiera hecho esperar horas en lugar de los 30 segundos que tardé en llegar a la puerta. «Busco a Patricia Martínez. Me dijeron que vive aquí». «Patricia es mi mujer», dije con cuidado. «¿Y tú eres?». «Soy Sofía», dijo como si eso debiera significar algo para mí. «La prima de Patricia. Acabo de llegar de Barcelona y necesito un sitio donde quedarme una temporada». Sentí que el estómago se me caía. Patricia había mencionado tener parientes en Cataluña, pero nunca había hablado de nadie llamado Sofía, y la forma en que esta mujer estaba allí de pie, como si esperara que la invitaran inmediatamente, activó todas las alarmas en mi cabeza. «Espera un momento», dije, cerrando la puerta y quitando la cadena. Patricia ya estaba caminando hacia el recibidor, habiendo escuchado la conversación. «¿Sofía?». El rostro de Patricia se iluminó con reconocimiento, pero capté un destello de algo más, quizás preocupación o inquietud. «Dios mío, ¿qué haces aquí?». Abrí la puerta completamente y Sofía entró inmediatamente sin ser invitada, arrastrando una maleta grande detrás de ella. «Sorpresa», dijo Sofía, echando los brazos alrededor de Patricia en un abrazo que parecía más teatral que genuino. «Decidí que necesitaba un cambio de aires y recordé que mencionaste lo mucho que te gustaba vivir aquí en Madrid. Pensé, ¿por qué no visitar a mi prima favorita?». Patricia parecía incómoda mientras se liberaba del abrazo. «Sofía, este es mi marido, Carlos. Carlos, esta es mi prima Sofía. Crecimos juntas en Sevilla». «Encantado», extendí la mano. Sofía apenas la miró antes de volverse de nuevo hacia Patricia. «Entonces, esperaba poder quedarme aquí una temporada», continuó Sofía como si mi presencia fuera irrelevante. «Solo hasta que me ponga en pie. Tuve una pequeña situación en Barcelona de la que necesitaba alejarme». Patricia y yo intercambiamos miradas. Llevábamos casados 3 años y ya podía leer bastante bien sus expresiones. Estaba dividida entre la lealtad familiar y la evidente incomodidad de la situación. «¿Qué tipo de situación?», preguntó Patricia suavemente. Sofía agitó la mano con desdén. «Ah, ya sabes, drama con mi exnovia, y mi compañera de piso estaba siendo totalmente irracional sobre unos temas de dinero. Pensé que un nuevo comienzo me vendría bien». La forma en que dijo temas de dinero e irracional me hizo sospechar inmediatamente. En mi experiencia, cuando alguien describía problemas financieros como que otras personas eran irracionales, normalmente significaba que no estaban pagando sus facturas. «Bueno, claro que puedes quedarte unos días», dijo Patricia, y sentí que el corazón se me caía. «Ya pensaremos en algo». ¿Unos días?», Sofía se rió. «Cariño, estaba pensando más bien en unos meses, quizás más, dependiendo de cómo vayan las cosas. Puede que incluso decida mudarme aquí permanentemente. ¿No sería genial?».
¿Podríamos ser como hermanas otra vez? Carraspié. Sofía, creo que tenemos que hablar de esto. Patricia y yo no esperábamos un invitado a largo plazo, y tendremos que discutir los arreglos. Sofía finalmente me miró directamente, y su expresión no era nada amigable. ¿Arreglos?, dijo. Es familia, Carlos. La familia no necesita arreglos, solo se ayudan mutuamente. La forma en que dijo mi nombre hizo que sonara como una palabrota. Ya podía ver que esto iba a ser un problema. Por supuesto, dije, intentando mantener la voz calmada. Solo me refiero a que deberíamos hablar de cosas prácticas, como dónde dormir, cuánto tiempo planeas quedarte, quizás contribuir a los gastos de la casa. Los ojos de Sofía se estrecharon. ¿Gastos de la casa? ¿En serio me estás pidiendo que pague alquiler por quedarme con familia? No te estoy pidiendo alquiler, dije, sintiendo que mi paciencia ya empezaba a agotarse. Pero si planeas quedarte meses, sería razonable que contribuyeras algo a los suministros, la compra, cosas así. Carlos, dijo Patricia en voz baja, poniendo su mano en mi brazo de una manera que claramente significaba, déjalo por ahora. Está bien, dijo Sofía, pero su tono sugería que no lo estaba en absoluto. Ya veo dónde estoy aquí. No te preocupes, Carlos, seguro que puedo resolver algo. El tono pasivo-agresivo en su voz me hizo querer señalar que ella era quien había aparecido sin avisar pidiendo un lugar donde quedarse, pero la mirada de advertencia de Patricia me detuvo. «Déjame enseñarte la habitación de invitados», dijo Patricia rápidamente. «Debes estar cansada del viaje». Mientras subían las escaleras con la maleta de Sofía, escuché a Sofía decir, «No puedo creer que preguntara por dinero inmediatamente. ¿Siempre es así?» La respuesta de Patricia fue demasiado baja para que la escuchara, pero capté la réplica de Sofía. «Bueno, espero que se relaje. Van a ser unos meses muy largos si va a estar tan tenso con todo». Me quedé en el recibidor un momento, mirando la puerta y preguntándome en qué nos acabábamos de meter. Mi tranquila noche de martes acababa de convertirse en lo que parecía el comienzo de una prueba muy larga. Al final de la primera semana, supe que mis instintos iniciales sobre Sofía habían sido absolutamente correctos. Se había instalado en nuestra casa como si fuera la dueña del lugar y cada día traía nuevas frustraciones. Empezó con pequeñeces. Dejaba platos sucios en el fregadero, alegando que no estaba acostumbrada a lavar platos porque siempre había tenido lavavasijas. Cuando señalé que nosotros también teníamos lavavasijas, dijo que no sabía cargarlo correctamente y tenía miedo de romper algo caro. Monopolizaba la televisión todas las noches, insistiendo en que sus programas estaban a punto de terminar cada vez que Patricia o yo queríamos ver algo. Sus programas aparentemente incluían un maratón de reality shows que parecían emitirse continuamente. Usaba toda el agua caliente cada mañana con duchas de 1 hora, dejándome prepararme para el trabajo con agua helada. Cuando lo mencioné, dijo que tenía piel sensible que requería rutinas de cuidado extensas. Pero el verdadero problema comenzó cuando empezó a tratar nuestra casa como su hotel personal, completo con servicio de habitaciones. «Patricia», llamó desde arriba un sábado en la mañana mientras yo intentaba disfrutar de un desayuno tranquilo y leer el periódico. Patricia, quien había estado deseando dormir hasta tarde en su día libre, preparó diligentemente una bandeja y la subió. Cuando volvió a bajar, parecía exhausta. «¿Todavía está en la cama?», pregunté. «Dice que no es una persona de mañanas», respondió Patricia, sirviéndose una taza de café con manos temblorosas. Me pidió que también le subiera zumo de naranja y que quizás le hiciera unos huevos. Patricia no es una inválida. Puede bajar ella misma y servirse el desayuno. Lo sé. Es solo que está pasando por un momento difícil ahora mismo. Creo que está deprimida por la ruptura y por tener que irse de Barcelona. Quería señalar que la depresión normalmente no se manifestaba como una incapacidad para bajar las escaleras y servirse zumo de naranja, pero podía ver que Patricia ya estaba estresada por la situación. Las cosas empeoraron cuando Sofía empezó a invitar gente sin preguntar. Llegué a casa del trabajo un miércoles y encontré a 3 desconocidos en mi salón, bebiendo mi cerveza y comiendo aperitivos que Patricia aparentemente había sido enviada a comprar. «Carlos», llamó Sofía alegremente cuando entré, «ven a conocer a mis nuevos amigos. Estos son Javi, Lucía y Marcos. Los conocí en esa cafetería del centro».
Los veinteañeros parecían sacados de una revista de moda. Javi tenía el pelo cuidadosamente peinado y llevaba una camisa que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en ropa en un mes. Lucía era rubia y parecía estar haciéndose selfies constantemente. Marcos tenía varios tatuajes y estaba liando lo que parecía sospechosamente un porro. «¿Qué pasa, tío?», dijo Javi, levantando mi cerveza en un brindis burlón. «Sofía nos estaba contando lo guays que sois tú y Patricia, dejándola quedarse aquí mientras ordena su vida». «Claro», dije intentando mantener la voz neutral. «Sofía, ¿puedo hablar contigo en la cocina un momento?» «Por supuesto, cuñado», dijo con una risa que no llegó a sus ojos. En la cocina mantuve la voz baja. «Sofía, te agradecería que preguntaras antes de traer gente. Patricia y yo trabajamos los dos y nos gustaría saber quién va a estar en nuestra casa». «Venga ya, Carlos, son inofensivos, solo estamos pasando el rato». «Ese no es el punto. Esta es nuestra casa, no un local de fiesta, y estoy bastante seguro de que ese tío está fumando marihuana en mi salón». Sofía puso los ojos en blanco. «Es solo un poco de hierba. Joder, de verdad eres un estirado, ¿no? Patricia dijo que podía ser un poco rígido, pero no me di cuenta de que era tan grave». El hecho de que estuviera afirmando que Patricia había dicho cosas negativas sobre mí me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué dijo exactamente Patricia sobre mí siendo rígido? «Ah, ya sabes, solo que te gustan las cosas de cierta manera, que te estresas cuando se interrumpe tu rutina. Dijo que eres un buen tío, pero que necesitas aprender a relajarte más». Sentí que la ira subía en mi pecho, pero me obligué a mantener la calma. «Independientemente de lo que Patricia haya o no haya dicho, te estoy pidiendo que consultes con nosotros antes de traer extraños a nuestra casa. Es una cuestión de respeto y seguridad». «Vale, lo que sea», dijo. «Preguntaré la próxima, pero de verdad deberías intentar ser más sociable, Carlos. No es sano estar tan aislado». Cuando volví al salón, Marcos efectivamente estaba fumando lo que obviamente era marihuana y el olor llenaba la casa. «Disculpa», dije firmemente, «necesito que apagues eso. No permitimos fumar en la casa». Marcos me miró como si le hubiera pedido que realizara una cirugía. «¿En serio, tío? Es solo un poco de hierba». «En serio, apágalo o llévatelo fuera». «Carlos», dijo Sofía en un tono como si estuviera regañando a un niño, «no seas un aguafiestas». «No estoy siendo un aguafiestas, estoy siendo un propietario que no quiere que fumen sustancias ilegales en su casa». Javi se rió. «¿Ilegales? Tío, la hierba es básicamente legal en todas partes ahora. No en España para uso recreativo y definitivamente no en mi casa», dije con mi paciencia finalmente agotándose. «O lo apagáis o os vais». Los tres amigos intercambiaron miradas y pude ver que estaban tomando una decisión sobre mí. No era favorable. «Venga, chicos», dijo Lucía levantándose y cogiendo su bolso. «Vamos a algún sitio más enrollado». «Sí», acordó Marcos, haciendo un gran espectáculo de apagar el porro. «Algunas personas necesitan aprender a vivir un poco». Después de que se fueran, Sofía se volvió hacia mí con hostilidad sin disimular. «Genial, Carlos. Acabas de embarazarme delante de mis nuevos amigos». «Tus nuevos amigos estaban fumando sustancias ilegales en mi salón, Sofía. Creo que un poco de embarazo es lo menos preocupante». «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo, acercándose a mí de una manera que se sentía amenazante. «Crees que eres mejor que todos los demás. Crees que porque tienes un trabajo de mandos medios y una mortega, eres alguien importante. Pero solo eres una persona pequeña y mezquina que disfruta controlando a la gente». Las palabras dolieron más de lo esperado, quizás porque había una pequeña parte de mí que se preguntaba si tenía razón. ¿Estaba siendo demasiado controlador? ¿Era realmente solo una persona pequeña y mezquina? Pero luego pensé en llegar a casa y encontrar extraños bebiendo mi cerveza y fumando sustancias en mi salón, y la duda desapareció. «Creo que deberías empezar a buscar tu propio sitio, Sofía», dije en voz baja. Sus ojos brillaron con ira. «Ya veremos qué tiene que decir Patricia sobre eso». La conversación con Patricia esa noche fue una de las más difíciles que habíamos tenido en nuestro matrimonio.
Escuchó mientras explicaba lo que había pasado con los amigos de Sofía, pero podía ver que se ponía más defensiva mientras hablaba. «Estoy de acuerdo en que debería haber preguntado antes de traer gente», dijo Patricia con cuidado. «Y obviamente lo de la marihuana fue inapropiado, pero Carlos, es familia, está pasando por un momento realmente difícil ahora mismo». «¿Qué momento difícil?», pregunté. «Lleva aquí 2 semanas y lo único que he visto es que trata nuestra casa como un hotel y a ti como su sirvienta personal». Patricia suspiró y se sentó en el borde de nuestra cama. «Me llamó al trabajo ayer. De verdad está sufriendo, Carlos. La ruptura en Barcelona fue horrible. Aparentemente su novio la engañaba con su mejor amiga y perdió su trabajo porque no podía concentrarse después de enterarse». Sentí un destello de simpatía, pero rápidamente fue abrumado por la frustración. Lamento que le haya pasado eso, pero eso no le da derecho a apoderarse de nuestra casa y faltar al respeto a nuestras normas. No se está apoderando de nuestra casa, es solo que no está acostumbrada a tener que pensar en otras personas. Vivió sola mucho tiempo. Patricia, te hizo subirle el desayuno a la cama como si fuera su criada. Usa toda el agua caliente, monopoliza la tele y ahora trae extraños a fumar sustancias en nuestro salón. ¿Cómo no es eso apoderarse de nuestra casa? Patricia guardó silencio durante un largo momento. Sé que puede ser un poco desconsiderada a veces, pero es lo más parecido a una hermana que tengo. Cuando éramos niñas, era ella quien me defendía cuando los otros niños se metían conmigo. Ella fue quien me ayudó durante el divorcio de mis padres. Podía escuchar el dolor en la voz de Patricia y entendía la lealtad que sentía, pero también sabía que los vínculos de la infancia no excusaban el comportamiento adulto. «No estoy diciendo que tengas que cortarla de tu vida», dije, sentándome junto a ella y tomando su mano, «pero sí estoy diciendo que necesita respetar nuestra casa y nuestro matrimonio, y si no puede hacer eso, entonces necesita encontrar otro lugar donde quedarse». Patricia retiró su mano. «¿Así que me estás dando un ultimátum? ¿Elegir entre mi marido y mi familia? No es eso lo que estoy diciendo en absoluto. Estoy diciendo que no voy a ser tratado como un extraño en mi propia casa. Trabajo duro para pagar este sitio y merezco sentirme cómodo aquí». «Dijo que estaba siendo controlador y hostil», dijo Patricia en voz baja. «Ahí estaba. Me había estado preguntando cuándo aparecería la versión de Sofía de los eventos. ¿Qué te dijo exactamente?» «Dijo que inmediatamente empezaste a hablar de dinero cuando llegó, como si te preocupara más el coste que ayudar a la familia. Dijo que fuiste grosero con sus amigos y los hiciste sentir mal recibidos». Sentí como si estuviera en algún tipo de realidad alternativa. Patricia apareció sin avisar, pidiendo quedarse meses. ¿Es irrazonable discutir arreglos prácticos? Y sus amigos estaban fumando marihuana en nuestro salón. Dijo que era solo un poco y que montaste una escena enorme al respecto. ¿Una escena enorme? Les pedí que lo apagaran o se fueran. ¿Cómo es eso una escena enorme? Patricia se levantó y empezó a dar vueltas. «No lo sé, Carlos. Todo lo que sé es que mi prima está pasando por el peor momento de su vida, y en lugar de ser solidario, estás buscando razones para echarla». Miré a mi mujer, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. «¿De verdad crees que estoy siendo irrazonable?». Guardó silencio durante un largo momento. «Creo que estás siendo inflexible. Creo que estás tan acostumbrado a tener todo exactamente como quieres que no puedes manejar una pequeña interrupción». Las palabras dolieron porque se hacían eco de lo que Sofía había dicho antes. «Quizás tengas razón», dije, finalmente. «Quizás soy inflexible, pero Patricia, necesito que entiendas algo. Esto no es solo sobre Sofía, es sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Siento que estás eligiendo su lado sobre el mío, y eso me asusta». La expresión de Patricia se suavizó ligeramente. «No estoy eligiendo lados, Carlos. Solo estoy intentando ayudar a alguien que me importa». «¿Pero qué pasa conmigo? ¿No merezco ninguna consideración en esto?». Se sentó de nuevo junto a mí. «Claro que sí. Te quiero, Carlos. Lo sabes. Pero no puedo abandonar a la familia cuando necesitan ayuda. No te estoy pidiendo que la abandones. Te estoy pidiendo que establezcas algunos límites, que dejes claro que necesita respetar nuestra casa y nuestro matrimonio».
Patricia asintió lentamente. Vale, hablaré con ella mañana. Le dejaré claro que necesita preguntar antes de traer gente y que necesita ser más considerada con cosas como el agua caliente y los platos. Parecía una pequeña victoria, pero podía notar por el tono de Patricia que no estaba contento al respecto y tenía la sensación de que esta conversación no iba a resolver nuestros problemas. Tenía razón. A la noche siguiente, llegué a casa y encontré a Sofía en la cocina golpeando ollas y panelas con evidente enojo. «¿Cómo te fue en el día?», pregunté cautelosamente. Se volteó hacia mí con furia en los ojos. «Genial, Carlos, realmente fantástico. Patricia me habló de tu lista de reglas. No son reglas, Sofía, son solo consideraciones básicas para vivir con otras personas. Claro, como pedir permiso para tener amigos en mi propia casa. Esta no es tu casa, Sofía, es nuestra casa, y Patricia y yo también vivimos aquí. ¿Sabes qué pienso?», dijo, acercándose a mí. «Creo que te sientes amenazado porque esté aquí. Creo que te preocupa que Patricia recuerde cómo es divertirse, ser espontáneo, no tener que pedir permiso para cada pequeña cosa». La acusación dio cerca de casa y sentí que mis defensivas se levantaban. Eso es ridículo. ¿Lo es? ¿Cuándo fue la última vez que tú y Patricia hicisteis algo espontáneo? ¿Cuándo fue la última vez que la sorprendiste, o la llevaste a una aventura, o hiciste algo que no estuviera planeado con semanas de antelación? Quería discutir, pero la verdad era que no podía pensar en una respuesta inmediatamente. Patricia y yo habíamos caído en rutinas a lo largo de los años. Rutinas cómodas, había pensado, pero quizás Sofía tenía razón. «Eso es lo que pensaba», dijo Sofía, viendo mi vacilación. «Has convertido a mi prima vibrante y divertida en un ama de casa de barrio que pide permiso para ayudar a su propia familia». «Eso no es verdad», dije, pero incluso a mis propios oídos sonaba débil. «¿No? Me dijo que se sentía culpable por dejarme quedarme aquí porque sabía que te molestaría. Se sentía culpable por ayudar a la familia, Carlos. ¿Qué te dice eso sobre tu matrimonio?». Antes de que pudiera responder, Patricia entró desde el garaje, llegando del trabajo. «Hola, cariño», me dijo, pero podía ver la tensión en sus hombros. «Hola, Sofía, ¿cómo fueron las entrevistas de trabajo hoy?». «¿Qué entrevistas de trabajo?», Sofía se rió. «Te dije que no estoy lista para empezar a trabajar todavía. Necesito tiempo para procesar todo lo que pasó en Barcelona». El rostro de Patricia se hundió ligeramente. «Pero, Sofía, dijiste que ibas a empezar a buscar trabajo esta semana». «Dije que lo pensaría. Hay una diferencia». Sentí mi frustración desbordándose. «Sofía, llevas 3 semanas aquí. En algún momento necesitas empezar a dar pasos hacia la independencia». «¿Independencia?», se rió amargamente. «Eso es gracioso viniendo de alguien que nunca ha tomado un riesgo en toda su vida. Dime, Carlos, ¿cuál es la cosa más espontánea que has hecho jamás?». Patricia miró de un lado a otro entre nosotros y podía verla luchando con lealtades divididas. «Paraos, los dos», dijo finalmente. «Esto no está ayudando a nadie». Pero el daño estaba hecho. Las líneas de batalla habían sido trazadas y podía ver que esta situación iba a empeorar mucho antes de mejorar. 3 semanas después, me di cuenta de que Sofía no solo se estaba quedando con nosotros temporalmente, estaba sistemáticamente apoderándose de nuestras vidas. Había transformado nuestra habitación de invitados en lo que parecía una residencia permanente, completa con plantas, obras de arte y suficiente ropa para abastecer una boutique pequeña. Pero peor que la toma física era la forma en que estaba cambiando la dinámica de mi matrimonio. Patricia se había vuelto cada vez más distante, pasando más tiempo con Sofía que conmigo. Tenían largas conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Iban de compras juntas, iban a comer juntas y pasaban las noches viendo películas mientras yo me sentaba solo en el estudio. La gota que colmó los vasos llegó un viernes por la noche cuando llegué a casa del trabajo y encontré una nota en la encimera de la cocina. «Salí con Sofía, no me esperes despierto». Me senté en mi casa vacía comiendo una cena de microondas y viendo la televisión solo, y me di cuenta de que me sentía como un extraño en mi propia vida. Esto no era para lo que me había casado. A la mañana siguiente decidí tener una conversación seria con Patricia. La encontré en la cocina preparando café para ella y Sofía. «Patricia, tenemos que hablar». Levantó la vista con una expresión que ya era defensiva.
Si esto es sobre Sofía otra vez, Carlos, de verdad no quiero pelear. No es sobre Sofía específicamente, es sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Eso captó su atención. Dejó la cafetera y me miró con preocupación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que siento que estoy perdiendo a mi mujer. Apenas pasamos tiempo juntos, no hablamos de nada excepto Sofía. Siento que estoy viviendo con dos extrañas. La expresión de Patricia se suavizó ligeramente. Carlos, lo siento, sé que he estado distraída últimamente, pero Sofía realmente necesita apoyo ahora mismo. ¿Y qué pasa con lo que yo necesito? ¿Qué pasa con lo que nuestro matrimonio necesita? Antes de que Patricia pudiera responder, Sofía apareció en la puerta llevando una de las batas de Patricia. «Buenos días, chicos. ¿Qué va toda esta conversación seria?» «Carlos y yo solo estábamos discutiendo algunas cosas», dijo Patricia cuidadosamente. «Déjame adivinar», dijo Sofía, poniendo los ojos en blanco. «Carlos se está quejando de mí otra vez». «No me estoy quejando de ti, Sofía. Estoy intentando tener una conversación con mi mujer sobre nuestro matrimonio». «Tu matrimonio que intentas culparme de tener problemas», respondió Sofía. «Quizás el problema no soy yo, Carlos. Quizás el problema es que eres una persona controladora e inflexible que no puede manejar compartir la atención de Patricia». Sentí que mi temperamento finalmente estalló. «¿Sabes qué, Sofía? Tienes razón. Sí tengo problemas compartiendo la atención de mi mujer, especialmente cuando la persona con la que la comparto es una aprovechada egoísta y consentida que lleva más de un mes aprovechándose de nuestra hospitalidad». «¿Carlos?», jadeó Patricia. «¿Una aprovechada?». La voz de Sofía subió casi a un grito. «Soy familia. Eres un idiota». «La familia no significa que puedas vivir aquí gratis indefinidamente mientras nos trates como tu personal». «No me tratas como personal». «¿En serio? Entonces, ¿quién te ha estado subiendo el desayuno a Beta cada mañana? ¿Quién ha estado haciendo tu colada? ¿Quién ha estado limpiando después de que tus amigos vienen y destrozan el salón?» «Basta», Patricia se interpuso entre nosotros. «Los dos, paraos ya». Pero ambos estábamos demasiado enojados para parar. «¿Quieres saber cuál es tu problema, Carlos?», continuó Sofía. «Estás celoso. Está celoso de que Patricia tenga a alguien en su vida que realmente la entienda, que realmente apoya sus sueños, en lugar de intentar mantenerla atrapada en una aburrida prisión de barrio. ¿Qué sueños le estoy impidiendo? Quería volver a la universidad y hacer el máster, pero la convenciste de que era demasiado costoso. Quería viajar, pero dijiste que no podías tomarte tiempo libre del trabajo. Quería mudarse a una ciudad más grande, pero dijiste que Madrid era práctico». Miré a Patricia, sorprendido. «¿Es verdad? ¿Sientes que me he estado frenando?» Patricia parecía miserable. Carlos, no es tan simple. Sí, es así de simple, interrumpió Sofía. Ha estado aplastando tu espíritu lentamente durante años, y has sido demasiado leal para admitirlo. Cállate, Sofía, dije, mi voz mortalmente tranquila. Esto es entre mi mujer y yo. No te atrevas a decirme que me calle en mi propia casa. Esta no es tu casa, exploté. Esta es mi casa. Yo pago la hipoteca. Yo pago los suministros. Yo pago la compra que comes y el agua caliente que gastas cada mañana. No contribuyes absolutamente con nada excepto drama y manipulación. «Carlos, por favor», dijo Patricia, empezando a formarse lágrimas en sus ojos. «No, Patricia, se acabó ser razonable. Se acabó ser comprensivo. Sofía, tienes una semana para encontrar otro sitio donde vivir». El rostro de Sofía se puso pálido, luego rojo de furia. «No puedes echarme. Jennifer, dile que no puede echarme». Patricia miró entre nosotros dos, y podía verla luchando con una elección imposible. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «No hay nada que pensar», dije. «O se va ella o me voy yo». Las palabras quedaron en el aire como una bomba que acababa de explotar. No había planeado dar un ultimátum, pero ahí estaba. «Carlos», susurró Patricia, «no lo dices en serio». Pero mirándolas a las dos, la forma en que automáticamente se pusieron juntas contra mí, me di cuenta de que sí lo decía en serio. «Una semana», repetí, y salí de la cocina. La semana que siguió fue la peor de mi matrimonio. Patricia apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con una frialdad que nunca había experimentado de ella antes.
Sofía, mientras tanto, parecía disfrutar haciendo la situación tan incómoda como fuera posible. Hacía comentarios punzantes sobre la gente que abandona a la familia y los hombres que intentan controlar a sus esposas. Pero la peor parte fue ver a Patricia alejarse de mí. Empezó a dormir en la habitación de invitados con Sofía, alegando que yo estaba demasiado enfadado para estar cerca. Dejó de cocinar cenas, dejó de preguntar por mi día, dejó de hacer todas las pequeñas cosas que habían hecho que nuestra casa se sintiera como un hogar. Intenté contactar a mis amigos para apoyo, pero fue entonces cuando descubrí lo completamente que Sofía había envenenado el pozo. Todos habían escuchado que yo era el villano, el marido controlador que intentaba aislar a Patricia de su familia. El punto de quiebre llegó cuando me encontré con mi amigo Sergio en el supermercado. Sergio había estado en mi boda y habíamos sido amigos durante más de una década. «Sergio», dije, acercándome a él en el pasillo de cereales, «me alegro de verte. Creo que ha habido un malentendido sobre lo que está pasando en casa». Sergio me miró con disgusto. «No hay ningún malentendido, Carlos. Sé exactamente qué tipo de persona eres». «¿De qué estás hablando?» «Patricia llamó a mi mujer llorando ayer. Le contó cómo has estado maltratándola emocionalmente, intentando cortarla de su familia, haciéndola elegir entre tú y la gente que la quiere». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Patricia dijo que la estaba maltratando emocionalmente? Dijo que ha sido controlador y manipulador durante años, y que tener a su prima ahí solo lo empeoró porque no podía soportar tener a alguien cerca que pudiera ver cómo él es realmente. «Sergio, eso no es verdad. Me conoces. ¿De verdad crees que maltrataría a mi mujer?» Sergio se acercó y su voz bajó a un susurro amenazante. «Creo que la gente puede engañarte durante años y luego algo pasa que te muestra quiénes son realmente. Aléjate de mí, Carlos, y si le haces daño a Patricia, tendrás que responder ante todos nosotros». Me quedé en el pasillo de cereales viendo a uno de mis mejores amigos alejarse de mí y me di cuenta de que había perdido todo. Mi mujer, mis amigos, mi reputación, todo destruido por una mujer que había estado viviendo en mi casa apenas 2 meses. Esa noche me senté solo en mi estudio bebiendo cerveza e intentando averiguar cómo mi vida se había desmoronado tan completamente. Podía oír a Patricia y Sofía arriba hablando y ocasionalmente riendo, y el sonido se sentía como cuchillos en mi pecho. Alrededor de medianoche, escuché pasos en las escaleras. Patricia apareció en la puerta, luciendo exhausta y triste. «Carlos, tenemos que hablar». Silencié la televisión y la miré. «Ok». Se sentó en el sofá frente a mí, manteniendo distancia. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre el ultimátum. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Y? Y creo que quizás necesitamos tiempos separados». Las palabras me golpearon como un golpe físico. «Patricia, no, por favor, podemos resolver esto». ¿Podemos? Porque se siente como si me odiaras ahora mismo. Se siente como si te arrepintieras de todo sobre nuestra vida juntos. No te odio, te amo más que nada en el mundo. Por eso toda esta situación ha sido tan dura para mí. Patricia empezó a llorar. Yo también te amo, Carlos, pero no puedo abandonar a la familia. No puedo ser el tipo de persona que le da la espalda a alguien que necesita ayuda. Incluso si ayudarla destruye nuestro matrimonio. No estará aquí para siempre, una vez que se ponga de pie. Patricia no está intentando ponerse de pie. No está buscando trabajos, no está ahorrando dinero, no está haciendo ningún esfuerzo para ser independiente. Está planeando quedarse aquí permanentemente y está usando tu culpa y lealtad para hacer que eso pase. Patricia negó la cabeza. Eso no es verdad, solo está pasando por un momento difícil. Han pasado 2 meses, Patricia. ¿En qué punto pasar por un momento difícil se convierte en aprovecharse de la gente que te importa? Nos sentamos en silencio por un largo momento. Finalmente, Patricia habló. «Creo que deberías quedarte en otro sitio una temporada, solo hasta que podamos resolverlo». La miré, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Me estás echando de mi propia casa? Te estoy pidiendo que nos des algo de espacio para trabajar en esto. ¿En nosotros? ¿Te refieres a ti y Sofía? Me refiero a todos nosotros. Esta situación es tóxica, Carlos. Somos miserables. Yo soy miserable porque me están empujando fuera de mi propia vida por alguien que no debería estar aquí. Patricia se levantó. Y ahí está el problema, justo ahí.
No crees que debería estar aquí porque no es conveniente para ti, porque interrumpe tu rutina y desafía tu control. Me di cuenta de que nada de lo que dijera iba a cambiar su opinión. Sofía había ganado completamente. Ok, dije, levantándome. Haré la maleta. Mientras subía a las escaleras para agarrar algo de ropa, escuché la voz de Sofía desde la habitación de invitados. ¿Se va finalmente? Y la respuesta de Patricia. Por ahora. Hice la maleta con manos temblorosas. Agarré mi laptop y algo de ropa de trabajo y salí de la casa que había pensado como mi hogar. Mientras conducía a un hotel cercano, alcancé a ver a Sofía observándome desde la ventana de arriba y juro que estaba sonriendo. Vivir en un hotel durante 3 semanas me dio mucho tiempo para pensar, pero también me dio tiempo para investigar. Siempre había sido bueno en la investigación y resolución de problemas. Era parte de lo que me hacía exitoso en la gestión de construcción. Así que decidí aplicar esas habilidades para entender exactamente quién era Sofía realmente y qué había pasado realmente en Barcelona. Empezó con las redes sociales. Los perfiles de Instagram y Facebook de Sofía pintaban la imagen de alguien que vivía muy por encima de sus posibilidades, publicando constantemente fotos de restaurantes caros, viajes de compras de alta gama y vacaciones de lujo. Pero las publicaciones se detuvieron abruptamente hace unos 3 meses, justo cuando habría dejado Barcelona. Creé un perfil falso y empecé a contactar a personas que habían comentado en sus publicaciones o aparecían en fotos con ella. La mayoría no respondió, pero algunos estaban dispuestos a hablar. La imagen que surgió fue muy diferente de la historia que Sofía le había contado a Patricia. Según su antigua compañera de piso, Sofía había estado aprovechándose durante meses, prometiendo pagar el alquiler la próxima semana mientras gastaba dinero en ropa y entretenimiento. El exnovio contaba que Sofía había sido quien le engañó, no al revés. Cuando la confrontó, ella explotó en rabia, destruyó algunas de sus propiedades y luego desapareció, dejándolo con facturas de unas vacaciones que habían tomado juntos y que ella había cargado a su tarjeta de crédito. Pero el descubrimiento más interesante llegó cuando hice una verificación de antecedentes. Sofía tenía un patrón de este comportamiento que se remontaba a años. Había vivido con varios parientes y amigos, siempre como un arreglo temporal durante alguna crisis, y siempre quedándose más de lo que debía hasta que era forzada a irse. Sofía era una víctima profesional, alguien que había aprendido a manipular la compasión y la lealtad familiar de otras personas para evitar tomar responsabilidad de su propia vida. Armado con esta información, decidí hacer un último intento de salvar mi matrimonio. Llamé a Patricia y le pedí que se reuniera conmigo para un café. Aceptó, pero sonaba cansada y reacia. Nos encontramos en un sitio neutral, una cafetería a medio camino entre el hotel y nuestra casa. Patricia lucía exhausta, con ojeras oscuras bajo los ojos y una tensión en sus hombros que no había estado ahí antes de que Sofía llegara. «¿Cómo estás?», pregunté suavemente. «Estoy bien», dijo, pero claramente no lo estaba. «¿Cómo está Sofía?». La expresión de Patricia se tensó ligeramente. «Ella sigue teniendo dificultades. Tuvo un ataque de pánico la semana pasada cuando sugerí que quizás quisiera empezar a mirar ofertas de trabajo». Saqué una carpeta que había preparado, con impresiones de todo lo que había descubierto. «Patricia, necesito mostrarte algo». Durante los siguientes 30 minutos, la guié a través de la evidencia que había compilado. El patrón de comportamiento, las mentiras sobre lo que había pasado en Barcelona, el historial de aprovecharse de familia y amigos. Patricia escuchó en silencio, su rostro poniéndose más pálido mientras presentaba cada pieza de información. «Esto no prueba nada», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. «Prueba que te ha mentido sobre todo. Su exnovio no la engañó. Ella lo engañó a él. Su compañera de piso no era irrazonable. Sofía estaba aprovechándose y negándose a pagar el alquiler. Y esta no es la primera vez que hace esto. Ha hecho una carrera de manipular a gente que se preocupa por ella». Patricia miró los papeles frente a ella. «Incluso si esto es verdad, sigue siendo familia, Carlos. Sigue siendo alguien que necesita ayuda». «¿A qué coste, Patricia? Mira lo que esto nos ha hecho. Mira lo que te ha hecho a ti. ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste?
¿Cuándo fue la última vez que te sentiste feliz? Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. No lo sé. Siento que estoy atrapada entre dos personas que me importan, y no importa lo que haga, alguien sale herido. No estás atrapada, Patricia. Estás siendo manipulada. Sofía está usando tu culpa y tu sentido de lealtad familiar para controlarte. Pero, ¿qué pasa si te equivocas? ¿Qué pasa si realmente está pasando por una crisis y necesita apoyo? Me incliné hacia adelante y tomé sus manos. Patricia, te quiero. Quiero que nuestro matrimonio funcione, pero también necesito saber que estás eligiendo nuestro matrimonio, no solo cediendo a mi ultimátum. Asintió suavemente. Dame unos días. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero Carlos, si hago esto, si le pido que se vaya, necesito saber que no vas a guardar rencor sobre toda esta situación para siempre. Apreté sus manos. Patricia, te quiero. Quiero que nuestro matrimonio funcione, pero también necesito saber que estás eligiendo nuestro matrimonio, no solo cediendo a mi ultimátum. Asintió suavemente. Dame unos días. 2 días después, recibí una llamada de la Policía Nacional. Tenían a Sofía bajo custodia por cargos de fraude con tarjetas de crédito y robo de identidad. Durante su investigación, mi nombre apareció como alguien a quien pudo haber apuntado. La detective me explicó que Sofía había intentado abrir varias tarjetas de crédito usando mi información personal. También falsificó mi firma en una solicitud de alquiler para un apartamento en el Eixample de Barcelona. Las piezas empezaron a encajar. Sofía había estado viviendo en nuestra casa durante meses, con acceso a nuestro correo, nuestros documentos personales, nuestras vidas enteras. Durante la siguiente hora, di a la detective un relato completo del tiempo de Sofía en nuestra casa. La detective tomó notas detalladas y me dijo que esto encajaba con un patrón que habían estado rastreando. Sofía había estado ejecutando estafas similares en varias comunidades autónomas durante años, apuntando a miembros de familia y amigos cercanos. Habían identificado al menos 8 víctimas más durante los últimos 5 años. Las cantidades que había robado iban desde unos miles hasta más de 50.000 euros. Pensé en la culpa de Patricia por pedirle a Sofía que se fuera y sentí una oleada de vindicación. No habíamos sido despiadados o poco solidarios, nos habíamos estado protegiendo de una depredadora. Después de colgar, llamé a Patricia. Cariño, no vas a creer esto. Cuando le conté sobre la llamada de la detective, Patricia guardó silencio durante un largo momento. Me siento como una idiota, dijo finalmente. No eres una idiota, eres una buena persona que quería ayudar a la familia. Ella se aprovechó de eso. Pero tú lo viste desde el principio. Fui desconfiado desde el principio, corregí, pero no sabía que era una criminal, solo sabía que algo se sentía mal. Esa noche nos sentamos juntos en nuestro sofá en nuestra casa sin invitados no deseados y hablamos de todo lo que había pasado. Te debo una disculpa, dijo Patricia. Debería haber escuchado tus preocupaciones antes, debería haber confiado en tus instintos. Y yo también te debo una disculpa, respondí. Podría haber sido más paciente, más comprensivo de tu posición. ¿Crees que nuestros amigos creerán alguna vez la verdad sobre lo que pasó? Pensé en Sergio y todos los demás que me habían cortado basándose en las mentiras de Sofía. Los amigos de verdad lo harán, dije, y los que no, quizás no eran tan buenos amigos como pensaba. 3 meses después, volamos a Barcelona para el juicio de Sofía. Fue surrealista sentarse en un juzgado, escuchando al fiscal detallar el alcance de sus crímenes. Había robado más de 200.000 euros de varias víctimas, destruido varias relaciones y familias y dejado un rastro de devastación financiera y emocional en 4 comunidades autónomas. Cuando fue mi turno de testificar, miré directamente a Sofía mientras describía lo que había hecho a nuestro matrimonio y nuestras vidas. Ella me devolvió la mirada con la misma expresión de derecho y enfado que había llevado el día que intentó convencer a Patricia de que yo era maltratador. Pero esta vez nadie estaba comprando su acto de víctima. El juez la sentenció a 5 años de prisión y ordenó que pagara restitución a todas sus víctimas. Mientras el alguacil la llevaba esposada, se volvió y me miró una última vez. «Esto es toda tu culpa», articuló silenciosamente. Sonreí y articulé de vuelta. «No, no lo es».
2 años después, Patricia y yo éramos más fuertes que nunca. La crisis con Sofía nos forzó a examinar nuestro matrimonio, nuestra comunicación y nuestras prioridades. Habíamos aprendido a confiar el uno en el otro más completamente y a enfrentar desafíos como un equipo en lugar de permitir que fuerzas externas nos dividieran. Algunos de nuestros viejos amigos habían vuelto una vez que salió la verdad sobre Sofía. Otros nunca lo hicieron y me di cuenta de que probablemente era lo mejor. Los amigos de verdad no te abandonan basándose en rumores e historias unilaterales. También habíamos aprendido a establecer mejores límites con miembros de familia y a reconocer comportamiento manipulador antes de que pudiera echar raíces en nuestras vidas. Pero la mejor parte de toda la experiencia fue la lección de justicia que proporcionó. Sofía había pasado años perfeccionando su habilidad de manipular las emociones de la gente, de explotar su compasión y lealtad familiar para su propio beneficio. Se había salido con la suya una y otra vez porque la gente buena quería creer sus historias y ayudar a alguien en necesidad. Pero eventualmente sus mentiras la alcanzaron. Eventualmente sus víctimas compararon notas y salió la verdad. Eventualmente enfrentó consecuencias reales por sus acciones. Guardé un recorte de periódico de su sentencia en el drawer de mi escritorio. No por ser vengativo, sino como recordatorio de que a veces la paciencia y la persistencia dan frutos. A veces las personas que parecen salirse con todo eventualmente enfrentan justicia, y a veces la persona que fue pintada como el villano llega a tener la última risa después de todo. Patricia y yo nunca volvimos a saber de Sofía después del juicio. Escuchamos a través de miembros de familia que fue liberada después de cumplir 3 años, pero nunca intentó contactarnos o pedir ayuda. Me gusta pensar que había aprendido su lección, pero sospechaba que solo se había vuelto mejor ocultando sus trazos. De cualquier manera, ya no era nuestro problema. En noches tranquilas, cuando Patricia y yo estábamos sentados juntos en nuestra casa pacífica, viendo tele o leyendo libros, a veces pensaba en esos terribles meses que nuestras vidas habían sido puestas patas arriba por alguien que no tenía derecho a estar ahí. Y sonreí, sabiendo que al final, la verdad y la justicia habían prevalecido.